Estimados, tenemos una transmisión especial nuevamente y estamos aquí en la sede de Doral Voice porque vamos a entrar en cabina con el doctor, con el abogado de inmigración, especialista en inmigración aquí en Miami, en Estados Unidos, que es Gunter Sanabria, quien me acompaña. Y para mí realmente es un gusto conversar con el doctor Sanabria, porque justamente son muchas las preguntas que tenemos los migrantes en relación con los procesos migratorios, y realmente el doctor Gunter siempre tiene naturalmente la respuesta precisa y sobre todo nos ayuda a poder aclarar las dudas más centrales. Y como siempre hay que consultar a los expertos, a los especialistas, y eso es un llamado que justamente también hacemos desde acá, desde las redes de News de El Venezolano, de aquí de Miami. Doctor Gunter, ¿cómo está? ¿Cómo está? Agarro tu micro. Sí, si quieres, Ah, mejor, nada, así es, chévere, mejor. gracias. Mira, Bueno. ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Es un honor para mí estar una vez más con el venezolano y acá en Doral Voice, trayendo la información, lo último en inmigración para responder todas las preguntas que tengan en vivo. Ya saben que Sanabria siempre hace las cosas en vivo, así que estoy dispuesto a todo lo que necesiten. Así es, abogado, me parece muy importante también. Primero queremos agradecerle, naturalmente sabemos el tiempo y lo comprometido que estamos siempre con nuestras agendas, haber tomado este espacio, haber comprometido con nosotros, estar con nosotros Así aquí es, así es. en esta transmisión especial. Abogado Sanabria, hay una pregunta central en relación con el parole humanitario. Hay muchas Ajá, inquietudes en relación con el parole. Primero hay una percepción de muchos inmigrantes en Venezuela, que en ese caso ya sí no son inmigrantes, sino venezolanos que están así en es. Venezuela, que tienen el interés y el propósito de poder acogerse y aplicar al parole Así es, humanitario. así es. La primera pregunta es, ¿realmente está parado ese proceso? ¿Los tiempos de respuesta están demorados? Bueno, yo creo que lo que pasa no es que esté parado, sino lo que pasa es que la cantidad de información que tiene que procesar inmigración. Y no solamente eso, sino nos ha llegado mucha gente que aplicó una vez y de ahí volvió a aplicar. Se olvidó de algo, volvió a aplicar. Mucha gente cambió de sponsor. Mucha gente no iba a incluir a la familia y ahora quiere incluir a la familia. Entonces estamos hablando de una cantidad de aplicaciones que no se ha visto antes en la oficina de migración. Entonces yo creo que eso es parte del problema. El segundo, yo creo que ha sido la nueva póliza del gobierno, esta nueva ley de las 30.000 visas para otros países. Eso tiene que haber estado en las conversaciones, tiene que haber estado en la mesa y eso tal vez haya sido una de las causas de la demora. Pero en este momento ya sabemos de mucha gente que está aplicando no solamente desde Venezuela, sino desde Perú, desde Colombia, desde España. Hoy día viniendo hablé con una persona que está en Perú y vamos a empezar el parol desde ya. Y abogado, hay una pregunta también que se están formulando muchos de los que tienen interés a aplicar, y es este nuevo cupo de 30.000 que Ujú. incluye repaso que Cuba, Haití, Nicaragua Nicaragua y y Venezuela. Venezuela, así Correcto. es. Estos 30.000, este anuncio que hizo el gobierno del presidente Joe Biden, ¿incluye un cupo de 30.000 entre todas las Así es, nacionalidades? así ¿O es. este 24.000 que se había anunciado para el caso de Venezuela, entonces en qué queda? No, bueno, son dos programas separados, ¿no? Este nuevo programa es el que incluye a otras nacionalidades. No entiendo por qué el gobierno lo haya hecho de esa manera, 30.000 para 4 países, y sobre todo porque no son países que están en la misma categoría, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que los cubanos, una vez que llegan a los Estados Unidos, no solamente tienen el parol, sino ahora tienen el acta cubana, que después de un año y un día ya pueden sacar la residencia. Los venezolanos no tienen esa opción. Entonces, habría que tratar de hacerle preguntas al gobierno que por qué están haciendo esto de esta manera. Pero, por otro lado, nos dicen, yo estoy en Washington, hemos escuchado rumores de que estos 30.000 se van a expandir, ¿no? Van a extender esto a un cupo más alto. Ya lo hemos visto antes con los afganos, por ejemplo. Los afganos empezaron, y esto es lo que nos da esperanza. El grupo de Afganistán que vino, empezaron con 30.000 y ahora están en 80.000. Entonces, eso como nos da un indicio de que tal vez el gobierno se dé cuenta que la necesidad es más grande de lo que ellos han ofrecido. Y en el caso de este parol humanitario, pueden aplicar venezolanos, porque usted señala que también hay venezolanos que están aplicando en otros países que no es Venezuela, ¿se puede? Claro que sí, el venezolano, con respecto a la aplicación, si cumple con los requerimientos, ¿no? Tiene un pasaporte válido, no tiene doble nacionalidad, no ha adquirido ciudadanía en algún país en el que está, entonces, lógicamente el resto, los récords criminales y todo lo demás, podría aplicar para este parol también. Pero siempre y cuando no tenga doble nacionalidad. Correcto, Siempre así y es, cuando no así tenga. es. ¿Y residencia permanente en un tercer país? Hemos visto que eso todavía funciona, porque la residencia permanente de algunos países se pierde. No No, sé. no es algo,
en el cual un venezolano podría volver a usar más adelante si no le funciona. Lo que quiere hacer Estados Unidos es darle la oportunidad a gente que de otra manera no podría llegar a Estados Unidos y no tiene otra opción, ¿no? Tiene familia, eso lo hemos dicho tantísimas veces, esposos y esposas separados, padres que no ven a sus hijos hace tantos años. Esta es una esperanza para que eso cambie. Abogado, hemos tenido reportes de venezolanos ya con autorización de viaje con parol humanitario, y en el aeropuerto del Dorado del Bogotá nos han demorado. Incluso la información que nos ha llegado aquí a la redacción del Venezolano News es que le han cancelado el Travel Authorization. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, eso lo hemos visto en varios países, no solamente en Colombia, en Perú también. Yo creo que la desinformación de las organizaciones de gobierno, por ejemplo, en este caso, la oficina de aduanas o las agencias de viaje o las agencias de las aerolíneas en el aeropuerto, no tienen conocimiento específico de qué documento tienen estas personas, porque me han dicho que no los dejan subir al avión porque dicen que tienen ciudadanía, que no califican. Uno, esa no es la autoridad de la persona que los está subiendo al avión, ¿no? Ellos no tienen la autoridad de decidir si califican o no califican, sino que si tienen los requerimientos que les piden para abordar. Entonces, nuestra recomendación siempre ha sido, hablen con su embajada en ese país para que les den una carta en la cual dicen que esta residencia es temporal, o que les digan de otra manera, esta persona no tiene ciudadanía en Colombia, no tiene ciudadanía en Perú, o la otra opción es ir a la agencia que les dio la residencia y sacar un segundo documento que diga, porque a veces el carnet no dice temporal, ¿no? Por ejemplo, acá en Estados Unidos la Green Card dice temporary. Y pedirle a esa agencia en Colombia, en Perú, que les dé un documento diciendo esta residencia es temporal, esta residencia no es permanente. Y en el caso, pero me queda una duda porque también nos está reportando que son incluso los propios oficiales de estas aerolíneas que informan, y ellos están facultados para eso, doctor. Bueno, ellos están facultados. Me parece que están overreaching, que están cruzando líneas que no deberían. Y para eso, la agencia que les dio la residencia a estas personas tendría más autoridad que estos agentes de aduanas. Entonces, si uno llega al aeropuerto con una carta, que te digo, del Ministerio de Extranjería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Ciudadanía de ese país, entonces esa carta ya sería suficiente para que este agente no se oponga a que esta persona se suba al avión. Un sponsor, doctor, seguimos conversando sobre el parol humanitario. ¿Un sponsor puede patrocinar a varias familias, por ejemplo? Bueno, dependiendo el sponsor es muy importante su condición económica, ¿no? Entonces, si él, por ejemplo, puede traer una familia, acuérdate que lo que estamos trayendo es a veces una mamá con 2 hijos, una familia completa, ¿no? Entonces el sponsor tiene que tener la capacidad financiera, y eso empieza con un nivel muy bajo, pero inmediatamente empieza a subir. Y el sponsor tiene que considerar que su capacidad financiera incluye a su propia familia. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene esposa y un hijo, como sponsor tendría ya 2 números, o sea, 2 dependientes. Si va a traer a 2 dependientes de Venezuela, ya serían 4. Entonces tiene que hacer los cálculos financieros para que pueda traerlos a todos. Abogado, ¿hay alguna notificación o en el contacto que usted ha establecido con estos migrantes venezolanos cuando ingresan, por ejemplo, por el aeropuerto de Miami? He escuchado que la requisa a veces son de 2 horas, que incluso a veces oficiales de inmigración desconocen, porque no vienen con una visa estampada como la mayoría de las personas que ingresan a Estados Unidos de origen de América Latina. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a los venezolanos que están por viajar hacia Estados Unidos para entrar por un puerto de entrada, que es un aeropuerto, cuando está con un oficial de inmigración? Bueno, te digo, mira, y esto no solamente pasa con el parol, ¿no? Hay errores, la gente que trabaja en el aeropuerto es nueva a veces, ¿no? Y la cantidad de gente que empezó a viajar después de COVID ha hecho la necesidad de inmigración que aumente su número de gente. Y no todos están informados, ¿no? No todo el mundo conoce esto del parol. Entonces mi recomendación es, primero que nada, pidan que hablar con alguien en español. ¿Okay? Porque yo no puedo ser un oficial de inmigración y decirle, yo no hablo inglés. Así es. Si estás llegando con el parol, decir que estás llegando para el parol y que necesitas hablar con alguien en español para las instrucciones. Si es que hay alguien, porque no en todos los aeropuertos tal vez tengan alguien, o el horario en el que uno llega, ¿no? Pero es mucho más fácil porque personas que hablan español por lo general son cubanos, colombianos, peruanos, y en este momento no creo que haya una sola persona de origen latino que no sepa lo del parol.
Así que es mucho más fácil Y comunicarse. entonces en ese caso decir ya desde un principio incluso vengo con parol humanitario, Así es, declararlo de una así vez para es. que el oficial sepa frente a qué está. Así es, así es. Esa es la manera más fácil para que no haya problemas. Muy bien, bueno señores, bueno doctor, vamos a entrar entonces a la cabina de Perfecto. Doral Voice para una transmisión especial que vamos a hacer para hablar sobre todos estos temas, así que ya saben, pendientes. Perfecto. Ya vamos al aire.